ante la falta de su pensión, momia con bota guanajuatense pierde la razón y acusa a Andrés Manuel López Obrador de tener sueldo multimillonario. Veré los pormenores de esta noticia a continuación, aquí en tu noticiero consentido, Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde de domingo. Y bueno, aquel espectro de ultratumba que de a caballo le queda poco, que sus botas ya están desgastadas de tanto berrinche que hace, Vicente Fox Quesada, de nueva cuenta arremete en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esto porque según el expresidente de los bigotes raros, pues es muchísimo dinero los 108,000 pesos que Andrés Manuel ganará como presidente. Que cómo puede ser posible que Andrés Manuel tenga un sueldo tan grande cuando hay mucha gente pobre. ¿Por qué no el presidente gana el mínimo? Y la verdad es que ya a Vicente Fox se le van gacho las cabras al monte. Porque honestamente 108,000 pesos, sí, es una cantidad considerable, pero el trabajo que está haciendo López Obrador hoy en día, pues no se compara con el trabajo de ninguno de los presidentes anteriores. Ni con Peña, ni con Calderón, y mucho menos con Vicente Fox, que se decía hombre de rancho y que incansable, pero la neta, una vez que se amarranó en la silla presidencial, no lo hacía salir de los pinos ni a mentadas. ¿Por qué? Porque es muy cómodo dar órdenes y no estar chambeando, no estar vigilando que las cosas salgan bien. Voy a mostrarles, por ejemplo, el tweet que escribió hoy precisamente este señor. Dice: ¡qué abuso de Andrés Manuel López Obrador! Increíble, asignarse a sí mismo un sueldo millonario de 83 veces el salario mínimo. ¿Qué pensará el 30% de los mexicanos que ganan salario mínimo? Y peor aún, los que no lo ganan. Además, es carísimo avión y no en autobús como viaja la mayoría de los mexicanos. El señor ya es medio disléxico, tiene que escribir así, ya las reumas le están desbaratando los dedos y también los corajes. Vamos a desglosar así, poquito a poquito este tweet. ¿Por qué? A ver, ¿qué abuso? Abuso ninguno. La propuesta de ley de ingresos y de egresos, la propuesta del sueldo, López Obrador la va a mandar al Congreso. Ya el Congreso, sí, tiene la mayoría de Morena, pero si el Congreso considera que sí es mucho, pues dirá: a ver, oye Andrés Manuel, bájate a 105, o a 104, o a 100,000. Hasta ahí todo queda perfecto. Así que lo que diga López Obrador no es ley. No es que él se asigne y que eso se tenga que respetar. Bueno, 108,000 pesos, perfecto, Chentefax. Este señor de bigotes, esta momia guanajuatense, ganaba una pensión de 140,000 pesos al mes, nada más por concepto de pensión, porque entre apoyos y demás cosas, seguridad, secretarias, etcétera, 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 el señor ganaba 470,000 pesos mensuales. Sí, el mantenimiento de este ser de ultratumba nos costaba a los mexicanos 470,000 pesos mensuales. O sea, digo, ¿cuántos asilos no podríamos mantener con gente pues que valga la pena? Y en lugar de eso teníamos que pagarle a este viejito pues 470,000 pesos para que lo cargaran, para que pues, le cambiaran el pañal. Porque la neta, ya este señor ya debería estar de fuera para salir. O sea, y no es que, digo, no es que no respetemos a las personas mayores, pero este señor ya está pasando de lanza. Dice: ¿qué pensará el 30% de los mexicanos que ganan salario mínimo y peor aún los que no lo ganan? Pues bueno, gracias a este señor, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, hay mexicanos que no ganan ni el salario mínimo. Porque estos hombres le dieron a los empresarios la facilidad de explotar laboralmente a los trabajadores. Sí, pasarse por el arco del triunfo la ley federal del trabajo y pagarles a ellos el salario mínimo o menos.
por estas famosas subcontrataciones, por estos famosos contratos, pues, en los que te daban el mínimo y te ponían supuestamente que ganabas más comisiones. Pero el día que te jubilabas con el mínimo. Es decir, recibías una porquería. Y por último, lo más estúpido que pudo haber escrito. Además, en carísimo avión. A ver. Carísimo avión el que usaste tú. Carísimo avión el que usó Felipe Calderón. Y que luego al final de su sexenio le hizo el favor a Peña Nieto de encargar uno súper lujoso. Chafa porque se descompone a cada rato. Pero súper lujoso. Y el mismo Enrique Peña Nieto pues usando este avión que ya está a la venta. Eso era carísimo. Lo que hace hoy López Obrador es algo sui generis. Andar en una línea comercial. Y sí, hay líneas comerciales que sí tienen un costo alto. Aeroméxico, por ejemplo. Pero por ejemplo, si López Obrador con su gente entra a las páginas de estas líneas comerciales como Viva Aerobús, Interjet, Volaris, ¿cómo se llama? Aeromar o no sé cómo se llame, y agarra una promoción, luego le puede salir el boleto hasta en 800, 700 pesos de Campeche a la Ciudad de México. Cuando el autobús de Campeche a la Ciudad de México te sale 1,200, 1,300 pesos. A ver, entonces, ¿está bien o está mal lo que está diciendo este señor? Y dice, no viajen en autobús como la mayoría de los mexicanos. ¿No se les hace una estupidez, por ejemplo, viajar Mérida, Campeche, que está 2 horas en coche, en avión? Estos señores utilizaban helicópteros, avionetas, todo el gran lujo del mundo. Este señor, por ejemplo, tiene un rancho, es socio de un rancho que se llama Agronómica Santa Genoveva, aquí en Campeche, que para llegar se tiene que llegar en helicóptero. Miles de hectáreas de forestación para empezar a cosechar sorgo, cebada, trigo y los árboles, bien, gracias. Es el negocio de negocios, entre muchos otros que tenga el Chentefax. Vean, sueldo millonario de AMLO, dice Vicente Fox. Vamos a checar por aquí. Entre anuncios te veas. El expresidente consideró que es un abuso que López Obrador haya asignado un sueldo de 83 veces superior al salario mínimo. Vicente Fox calificó como un abuso que Andrés Manuel López Obrador se asigne un sueldo millonario que pensará el 30% de los mexicanos que ganaban el salario mínimo y peor aún los que no lo ganan. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos entregado ayer, el presidente Andrés Manuel se redujo a 108,000 pesos su remuneración neta mensual, o sea, ni quincenal, mensual. A pesar de la reducción, Vicente Fox consideró que el salario de López Obrador es millonario. En días pasados, López Obrador dijo que no podía donar su sueldo porque no es rico, y si lo hiciera, no tendría cómo mantener a su familia. Esto lo dijo en una conferencia, y dice, no tengo información, yo vivo de mis ingresos, no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas, soy como ustedes que viven del sueldo, yo igual. Si renuncio, no tendría cómo mantener a mi familia. Entonces me iría yo a trabajar de, una gran profesión la de ustedes, explicó durante una conferencia matutina el presidente Andrés Manuel. Y en Twitter, pues obviamente ya vimos lo que escribió. Vamos a ver lo que le contestan, porque la neta se puso bastante interesante. ¿Qué te dije, mi gente? Ya deja de fumar de la barata. Tú quejándote del salario de tu presidente. Espero pronto verte quejarte de los salarios de los ministros y las pensiones millonarias que recibían los expresidentes. Ja, ja, ja. Ya cállese, viejito sin pensión. Pues que friegue a su Mauser, canijo. Se ve que te regocijas para hacerte encanijar a los mexicanos. Por ejemplo, Paco de Estadística Política dice, no te olvides que financiaste tu rancho Santa Genoveva AXA en Campeche con dinero del erario. Dice, oh, espera, ¿lo dices en serio? Entonces déjame reír más fuerte. Las burlas totales. Dice, ¿crees que el gobierno de Andrés Manuel debe indagar la fortuna millonaria del expresidente Fox y la señora Marta según vamos a votar de una vez? Y la votación es 93% que sí, 7% que no. Señor Búho, ¿cuántas se metió? Tengo que consumir para llegar a ese nivel de cinismo. Tú ganas, perro. Como mencioné, yo voté por ti. Pero ahora, así como yo, muchos tendrán la oportunidad de redimirse en ese voto.
porque ahora votaremos el 21 de marzo de 2019 para que te investiguen todas las corruptelas de tu familia. Así que aguas, Chentito. Y así se le fueron como hilo de media las críticas a Vicente Fox. ¿Y por qué también es tan criticado? Bueno, porque este señor, que dista mucho de ser alguien culto, que dista mucho de ética profesional, pues tiene una asociación, ¿sí? Una asociación supuestamente civil que se iba a enfocar en cuidar a la gente de México, pero que ha ganado muchísimo dinero. En México solo hay 10 asociaciones propietarias de bibliotecas privadas con el acceso al público, estas autorizadas para la Secretaría de Hacienda para recibir donativos. El año pasado, donantes de México y otros países las beneficiaron con 39 millones de pesos. De esta cantidad, una de ellas recibió más que ninguna y se llevó 24 millones de pesos. Por ciento del total del dinero, 62%. Se trata del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada AC, asociación que fundó el expresidente de México una vez que se incorporó a la vida civil del 2007. Esto lo hizo Vicente Fox para erogar impuestos, es decir, para no pagarlos. ¿Por qué? Porque al ser una asociación civil, todo lo que les donen sus amigos empresarios como Alberto Balleres, pues es deducible. Y así, de esta manera, Vicente Fox puede lavar dinero. Por eso no le preocupa tanto su pensión. A este señor lo que más le preocupa es que ahora con Santiago Nieto en el área de inteligencia del SAT lo investiguen a su fundación que financiaba, por ejemplo, en Michoacán una casa hogar bastante turbia. Y bueno, hasta su servilleta le puso algo en Twitter. Obviamente no me iba a contestar, pero pues tuvo un poquito de aceptación. Digo, no tengo tantos seguidores. Increíble es que usted aún no esté en la cárcel por ser cómplice de los hijos de su señora, de los deudores del Fobaproa y por ser socio de Joaquín Guzmán. Eso sí, era increíble. No que un presidente que sí trabaje gane 108 mil pesos al mes y viaje en avión en líneas económicas y comerciales. Esta es la realidad de Vicente Fox. Esto es lo que queda de un presidente pues ya decrépito. Un expresidente que pudo haber cambiado mucho el modelo neoliberal y que se vendió al peor postor. Se vendió a la mafia en el poder. En su mandato y el de Calderón hubieron excedentes de petróleo. Hubo para sacar a México muy cañón de las crisis económicas. Sin embargo, esto no lo hizo. Solamente se pasó solapando la corrupción, solapando a los malos, entre ellos los hijos de Marta Sagún, los famosos Briviesca, entre ellos solapando a los deudores de la banca, a los del Fobaproa, que él prometió abrir a todas las instancias del Fobaproa, y han pasado ya 2000 que fue electo Vicente Fox. Hoy estamos en 2018, casi 2019, 19 años, y hasta ahorita el Fobaproa sigue más cerrado que nunca. Esperemos que pronto se dé solución, porque van a caer muchos amigos de Vicente Fox. No, así que amigos de Fox, yo soy el 2.0 y te invito a que veas el próximo video, porque sabes que se va a poner bueno. ¡Va que va!